Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Justo estaba pensando un poco, ¿no? En que estamos llegando al final de esta semana y los temas que hemos cubierto. Y ustedes recordarán cómo empezamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo empezamos? Era la Pascua, y la Pascua como un símbolo, ¿no es cierto?, de lo que Dios quería hacer por cada uno de nosotros en la persona de Jesús, ¿no es cierto?, y lo que significaba el pan, lo que simbolizaba en realidad comer del pan y tomarlo y comerlo, ¿no es cierto? Y después miramos un poquito acerca de la historia del pueblo adventista, la historia de 1888, y de cómo Dios le mandó un mensaje preciosísimo a su pueblo. Un mensaje que era el principio de la lluvia tardía. Era un mensaje que iba a llenar la tierra con su gloria. Y después intentamos un poco tratar de desarmar estos conceptos, estos temas. Vimos un poco qué son los pactos, ¿no es cierto? ¿Qué son los pactos? Vimos la experiencia de Abraham, vimos la experiencia del pueblo de Israel. Después vimos algunos conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la fe? ¿En qué consiste la fe de Jesús? Y quizás para tratar de cerrar todos estos temas, podemos simplemente en pocas palabras repasar y recordar un poco qué son los pactos, ¿no? Y como habíamos quedado esta mañana, voy a tratar de ser breve y al punto. ¿Qué son los pactos? Los pactos son varias cosas, ¿no es cierto? Pero los pactos son experiencias del corazón. Son experiencias del corazón, y toda aquella persona que en algún momento escucha la voz de Cristo, empieza a experimentar el pacto nuevo. Y todo ser humano vive la experiencia de el pacto nuevo y el pacto viejo, toda persona que haya escuchado en algún momento la voz de Cristo. Y ese vivir las dos experiencias es el caminar de la vida de Abraham. Es el caminar la vida de todo aquel que acepta a Cristo. ¿Con qué? Empezamos con una pequeña palabra de Dios que te dice, sal de donde estás. Y después la vida nos muestra que esa primera promesa que nosotros recibimos del Padre, en realidad no la confiamos plenamente, y en nuestra vida empezamos a fallar y a mostrar. Y el Señor en realidad nos quiere llevar a través de todo ese proceso. ¿Para qué? Para llevarnos a una confianza y dependencia absoluta en su palabra. Y dentro de eso habíamos visto que el pacto de Dios, ¿en qué consiste? El pacto de Dios consiste en su palabra, en su promesa. Inclusive habíamos leído un versículo que el pacto de Dios es Cristo. Cristo es el pacto. Cristo nos es dado a cada uno de nosotros como la promesa de Dios. Y con Cristo, esto es lo maravilloso y lo grandioso del Evangelio, que en realidad no lo necesitamos, con Cristo ya está, ¿no es cierto? Es de que con Cristo vienen muchas otras cosas, ¿no? Hay una gran herencia que espera a los salvos que acepten a Cristo. Y habíamos visto que el pacto, la promesa de Dios, o el pacto de Dios, consiste en Cristo, consiste en sus promesas, pero si vamos a ser más específicos todavía, quizás los primeros elementos del pacto tienen que ver con el perdón y el arrepentimiento. Dios nos quiere dar el arrepentimiento y el perdón. En eso consiste su pacto, en eso consiste su obra, en eso consiste lo que Él nos quiere dar. Él nos quiere perdonar y está trabajando para perdonarlos. ¿Y por qué le cuesta tanto? ¿Por qué le cuesta tanto perdonarlos? ¿Porque a Él le cuesta o porque a nosotros nos cuesta recibir ese perdón? Evidentemente es porque a nosotros nos cuesta recibir ese perdón. Pero la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es darnos ese arrepentimiento, darnos ese perdón y grabar su ley en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que hemos visto que era la ley? La ley es la justicia de Dios, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que Jesús en el Salmos 40, como habíamos visto, dice que Él guardaba la ley de Dios en su corazón y no podía encubrir la justicia que estaba dentro de su corazón, y la declaraba, la vivía, la proclamaba. En ese sentido, entonces, lo que Dios nos quiere dar cuando nos promete de que va a grabar su ley en nuestros corazones es de que nos quiere dar la vida de Cristo. Nos quiere dar una vida conforme a Dios.
cuando dice que nos quiere dar o que quiere grabar en nuestros corazones la ley, nos está queriendo hacer a semejanza de Cristo. Nos está queriendo hacer a imagen de Cristo, así como Cristo es la imagen del Padre. ¿Por qué? Habíamos visto que la ley no son simplemente 10 palabras, no es un matarás únicamente, no es el acto únicamente. Cristo lo explicó eso bien claramente cuando dijo, vosotros escuchasteis que los antiguos se dijo, no matarás, mas yo os digo, aquel que se enoje contra su hermano, aquel que lo insulte, aquel que lo llame raca, ya es culpable. Y habéis escuchado que se dijo no adulterarás, pero si ya viste y pensaste, ya cometiste adulterio. La ley es espiritual y nos muestra, en palabras humanas, nos muestra cómo es la vida de Cristo, el cual es la imagen perfecta del Padre, con lo cual nos muestra perfectamente el carácter del Padre, y eso es lo que nos quiere dar Dios por medio de su pacto, por medio de sus promesas. ¿Cómo lo hace eso Él? Lo hace por medio de su Espíritu. Lo hace por medio de su Espíritu. Él nos da de su Espíritu, a través de su palabra, ¿para qué? Para poder darnos esa ley en nuestro corazón. Porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. ¿Y qué es el pacto viejo? Habíamos visto que el pacto viejo es el intento del hombre de hacer eso que Dios quiere hacer en el hombre. Dios quiere darle arrepentimiento al hombre, Dios quiere darle perdón al hombre, Dios quiere grabar su ley en el corazón del hombre y consecuentemente de eso ocurrir así, el hombre caminar el camino de Dios. Sin embargo, el pacto viejo es el intento del hombre de hacer esas obras de Dios. Y el hombre se compromete y se lanza a eso. Y Dios acepta esas promesas del hombre. ¿Para qué? Para llevarnos a sus promesas. Dios no nos rechaza porque en nuestra ignorancia intentamos ayudarle a Dios. No nos rechaza, sino que simplemente nos deja y está ahí atentos para mostrarnos y ofrecernos sus promesas tan pronto como fallemos. Y no puedo dejar de pensar, aquellos que hemos tenido hijos, en lo que ocurre cuando uno educa a un hijo, ¿no es cierto? O con cualquier criatura, ¿no? Estamos haciendo algo, estamos cortando una rama con un serrucho, nuestro hijo pequeño viene y dice, yo lo quiero hacer, lo voy a hacer. Yo sé que es inútil dárselo. Yo sé que él lo va a querer hacer, lo va a intentar, pero que no le va a salir. Sin embargo, condesciendo con él y le doy el serrucho. Y él prueba, ¿no es cierto? Está ahí luchando y hasta que se da cuenta que no lo puede hacer. Entonces me da el serrucho y yo termino y yo hago la obra. Exactamente en el mismo plano es la salvación de Dios. Es decir, Él condesciende, Él acepta el esfuerzo del hombre y busca hacer evidente nuestra incapacidad. ¿Para qué? Para que tomemos conciencia de que lo necesitamos, para que tomemos conciencia de que sin Él nada podemos hacer. Y ahí Él está, Él listo, dispuesto para darnos su remedio. Y así es como hemos visto un poco los dos pactos, ¿no es cierto? Y me gustaría que vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 3 y quizás me voy a subir un poquito sobre lo que habló Leandro anoche. 1 Corintios capítulo 3. ¿Por qué? Porque Segunda de Corintios capítulo 3, porque están íntimamente relacionados. Hay dos ministerios. Está el ministerio del Espíritu y el ministerio de la letra. Está el ministerio de justificación y está el ministerio de condenación. Y están los dos presentados juntos ahí. Y Leandro ayer habló un poquito sobre el ministerio de condenación, ¿no es cierto?, de que era glorioso. Y me da la sensación que quedó claramente entendido y me gustaría pararme sobre ese concepto que lo vamos a continuar desarrollando hoy y pasar al ministerio del Espíritu, ¿no? Y me gustaría leer en primer lugar 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 9, ¿no? Perdón, 2 Corintios. Dice el 7, ¿no? 2 Corintios capítulo 3. Y si el ministerio de muerte
grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces hay un ministerio que no va a permanecer. Hay un pacto que no va a permanecer. En Hebreos dice que el pacto viejo está a punto de desaparecer. Va a haber un momento en que el pacto viejo no será más. Hay un momento en que el pacto de condenación no será más. Hay un momento en el cual el pacto de muerte no será más. Y sí, el negro, bien. Y acá me gustaría que volvamos a recordar un poco lo que hemos visto antes. Tenemos al Padre, que es el de quien es la fuente de todas las cosas. ¿Las hace por medio de quién? Del Hijo, ¿no es cierto? Y el Hijo creó el universo, todas las cosas. Todas las cosas. El Padre hizo todas las cosas por medio del Hijo. Pero después, todos nosotros, si queremos acercarnos al Padre, ¿cómo lo podemos hacer? Solamente a través del Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el camino al Padre es el Hijo. Y en ese sentido me gustaría que veamos el siguiente concepto, ¿no? Porque dice, versículo 12, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice, nosotros hablamos con mucha franqueza, nosotros hablamos con mucha claridad, nosotros hablamos directamente, sin parábolas, hablamos derecho, decimos derecho la realidad, sin que haya sombras. ¿Por qué? Dice, porque no como Moisés, que ¿qué es lo que tenía que hacer Moisés? Ahora lo vamos a leer en un ratito, tenía que poner un velo para que los hijos de Israel no pusieran los ojos en el fin de aquello que es abolido. Nosotros, ¿qué es lo que fue abolido? Lo vimos en el tema el otro día, no sé si fue esta mañana con Roberto o ayer, esta mañana, ¿no? Bien, ahí lo vimos. Los sacrificios y la ofrenda, ¿a quiénes apuntaban? A Cristo, ¿no es cierto? El servicio sumo sacerdotal. ¿Cuál es el fin del sumo sacerdocio arónico? Era señalar y apuntar al sumo sacerdocio de Cristo. El cordero que se sacrificaba, ¿qué fin tenía? Tenía la finalidad de apuntarnos y llevarnos a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que es abolido tenía una finalidad que era llevarlos a Cristo. Sin embargo, digamos, eso, lo que tenía Moisés alrededor de su rostro, esa gloria, era lo que no podían, eso era lo que no podían ver los israelitas. Acá conecten ustedes el versículo de Hebreos capítulo 1. Cristo es, ¿qué cosa? ¿El resplandor de qué? De la gloria del Padre. Es decir, Cristo es la parte más brillante del Padre. Cristo es la magnificación, es la parte más brillante del Padre que nosotros podemos ver, que se nos revela. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que los israelitas no podían ver el fin de aquello que es abolido. ¿Qué es lo que es abolido? Es abolido el sacrificio, es abolido la ofrenda, es abolido el ministerio sumo sacerdotal de Aarón. Todo eso simbolizaba a Cristo. Y eso es lo que ellos no podían ver en esa gloria que resplandecía. Y nosotros vemos que la ley, lo abolido, más lo no abolido, tiene una finalidad. ¿Y esa finalidad de qué? ¿Cuál es? Es la de llevarnos al Hijo, ¿no es cierto? Capaz que lo tengo que apretar un poquito más. Entonces, la ley, eso que es abolido y eso que no es abolido, tiene una finalidad. El fin de eso, el fin de la ley es, como dice el versículo,
es llevarnos a Cristo. ¿Y eso cómo ocurre? Eso ocurre a través del proceso que ayer había descrito Leandro. ¿Cuál era ese proceso? Sube la ley y después, ¿qué es lo que sucedía cuando ingresaba la ley? Cuando había un mayor conocimiento de la ley, ¿qué es lo que sucedía? Aumenta el pecado. El conocimiento, digamos, convencimiento de pecado que hay en mí, ¿sí? Y el pecado, ¿qué es lo que engendra? Muerte. Pero al mismo tiempo que ingresa la ley para que el pecado sea sobremanera grande y de que, exactamente, y haya la condenación de muerte, y esta es la condenación, este es el ministerio de condenación, aumenta ¿qué cosa? La gracia. ¿Qué es la gracia? El ofrecimiento del perdón y del don del Espíritu. Allí, en el mismo momento, en el mismo lugar, donde aumentó la ley y aumentó el convencimiento de pecado, ¿para qué Dios hace eso? Dios nos busca convencer de pecado, ¿para qué? Para darnos perdón, para que reconozcamos nuestra condición, para darnos perdón, para sanarnos, para curarnos. Y ese es precisamente el ministerio de condenación, ¿no es cierto? Este es el ministerio de condenación que lo hace la ley y este es el ministerio del Espíritu. ¿Sí? Condenación y el ministerio del Espíritu. Entonces, acá viene una pregunta, ¿no es cierto? Que Pablo la hace, en realidad la hace, lo estoy viendo ahora, a ver, Romanos. Fíjense que esto ya se discutía en los días de Romano, esto se discutía en los días de Pablo y se los acusaba, ¿no? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 8. Uno podría decir, bueno, quiero aumentar la gracia, ¿no es cierto? Quiero recibir la mayor gracia y el perdón de Dios. ¿Cómo se hace? ¿Tengo que pecar más? No. ¿No es cierto? No. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 8. Dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Vieron ustedes que estaba esta acusación, ¿no es cierto?, en aquellos días, de que se les acusaba a la comunidad cristiana chiquita de aquellos días y a Pablo, de que ellos decían, hagamos males para que vengan bienes. ¿Cómo hacer para que la gracia se incremente? ¿Qué es lo que tiene que incrementarse? La ley. Es tan solo un mayor conocimiento de la ley de Dios lo que va a traer convencimiento y va a traer mayor gracia. Para que la gracia sobreabunde, tiene que abundar un conocimiento de la ley. Tiene que existir un mayor conocimiento de la ley que va a traer en forma natural un mayor conocimiento propio, ¿no es cierto?, de mi condición propia. Y este es el proceso del caminar de Abraham. Este es nuestro proceso, este es el caminar cristiano. Es el ir y venir entre Cristo y la ley. Nosotros aceptamos a Cristo y vamos a Cristo y hallamos salvación en Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces miramos los mandamientos. Los mandamientos, la ley de Dios se incrementa, me encuentro en falta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un mayor convencimiento de pecado, está la convicción, la condenación de muerte. ¿Y qué es lo que por qué él hace eso? ¿Para qué? Para que yo busque gracia en él. Entonces vuelvo corriendo a Cristo. Cristo me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y me manda de vuelta la ley. ¿Para qué? Para que la ley haga ese proceso. Y el plan de salvación, el caminar de la vida cristiana, ¿en qué consiste? En ese ir y venir entre Cristo y la ley. No sé si se entiende. Nosotros ganamos, crecemos en el conocimiento del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque hemos hablado que la ley es la transcripción de su carácter. Crecemos en el conocimiento del carácter de Dios. ¿Para qué? Para tener un mayor conocimiento propio de nuestra maldad. ¿Para qué? Para ir corriendo a Él, pedir perdón y recibir gracia. Y ese es el proceso, y de vuelta.
No sé si se llega a ver. Nosotros vamos a Cristo, les damos nuestros pecados a Él, Él nos da gracia, vamos a la ley, vemos la gloria de Dios, vemos nuestras miserias, vamos a Él por perdón y gracia, y así. Hasta que va a llegar un día, la promesa está en que va a decir, ya está, te puedo sellar. Te sello a la imagen a mi imagen, ¿no? A la imagen de Cristo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nosotros cortamos este proceso. Nosotros, ¿por qué cortamos este proceso? Porque nos duele esto. Nos duele esto. El yo todavía no está totalmente crucificado. Todavía nos cuesta reconocer nuestra incapacidad. Todavía nos cuesta reconocer que sin Cristo nada podemos hacer. Él nos invita a que entremos en este proceso, porque Él nos quiere limpiar, Él nos quiere lavar de toda maldad. Y esto también se podría simbolizar como el nuevo pacto y el viejo pacto, que es un poco lo que mencionaba ayer Leandro, ¿no? El hombre tiene que entrar en el esfuerzo de cumplir las promesas de Dios para tomar completa conciencia de que él por sí mismo nada puede hacer. Solo cuando el hombre esté en condiciones de reconocer que por sí mismo nada puede hacer, recién ahí entonces Dios va a poder completar su obra en el hombre, no antes. Por eso necesitamos, por nuestra condición pecaminosa, tomar conciencia de que sin Cristo nada podemos hacer. Y esto tenemos el ministerio del Espíritu y tenemos el ministerio de condenación. Para poder nacer una nueva vida es necesario que el viejo hombre muera, sea crucificado. Es parte del Evangelio, es parte del Evangelio. Entonces, no hay que tenerle miedo a este proceso. No hay que tenerle miedo a este proceso, a la revelación de nuestro pecado. No hay que tenerle miedo. ¿A qué es lo que hay que tenerle miedo? A que nosotros querramos cortar esto, a de que nosotros no volvamos a Cristo, a que nosotros no querramos oír más la ley. ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos endurecieron los oídos. ¿Por qué? No querían escuchar más, que no hable más. No queremos que nos hable más. ¿Por qué? No querían atravesar este proceso. No querían recibir sanación, no querían recibir curación. El problema lo generamos nosotros cuando no queremos escuchar más la realidad de nuestra condición. Así es como nosotros cortamos la gracia sobreabundante que Dios nos quiere dar. Y fíjense cómo sigue 2 Corintios. Regresamos al libro de 2 Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Habíamos visto que ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había puesto un velo, el pueblo de Israel cuando Moisés bajó no podía contemplar la gloria que salía del rostro de Moisés. ¿Por qué Moisés reflejaba tanta gloria? Vamos a ver esa historia y los invito a que vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33. Fíjense, Éxodo capítulo 33, vamos a leer a partir del versículo 18. Moisés viene, recordemos el contexto, el pueblo de Israel acababa de cometer el pecado
del becerro de oro. Y empieza a hablar Moisés con Dios, intercede por su pueblo. Después Dios le da instrucciones adicionales que el pueblo de Israel tenía que hacer. Después Moisés sigue hablando y aquí Moisés busca acercarse cada vez más a Dios y le pide en definitiva que le dé su presencia, que lo acompañe, que no lo abandone solo, que le dé a Cristo. Lo dice en otras palabras, pero le está pidiendo por Cristo Moisés. Y en cierto momento, y Dios va condescendiendo, le va dando todo eso. Y le promete, ¿no es cierto?, que le va a dar todo eso, y Moisés da un paso más, y fíjense lo que dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Fíjense, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés dice, muéstrame tu gloria. Y Dios da dos respuestas, ¿no? Primero le dice lo que iba a mostrarle y después le dice, no vas a poder ver mi rostro. ¿Por qué? Porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta respuesta? Nos está diciendo que cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, el lugar en donde mayor se muestra la gloria de Dios, ¿en dónde es? Es en el rostro, ¿no es cierto? Es en el rostro donde más se ve. Y además lo que Dios le dice es de que si cualquier hombre ve la gloria de Dios, ve el rostro de Dios, esa persona no podrá vivir. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Digamos, el rostro sería la parte visible, ¿no es cierto? Es la parte visible de la gloria de Dios. ¿Cuál es la parte invisible? ¿Cuál es la parte invisible de la gloria de Dios? Es lo que describe el versículo anterior. Veámoslo. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Fíjense, ¿en qué consiste la gloria de Dios? Todo el bien. ¿Sí? Todo el bien. Consiste en la proclamación de la gloria de Dios. ¿Y después en qué consiste? En que Dios será clemente con el que será clemente y será misericordioso con el que será misericordioso. Y esta última frase la podemos recordar de la reunión que tuvimos esta tarde. ¿Se acuerdan que hemos visto que, Padre, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos? Entonces Dios será clemente con el que acepta la clemencia y la pasa al prójimo, ¿sí? Con aquel que acepta la clemencia y la misericordia de Dios, ese que la acepta y la comparte, Dios es clemente y Dios es misericordioso. Pero lo que este versículo nos está diciendo es que todo el bien de Dios se refleja ¿en dónde? Se ve en la cara, se le ve en la cara, se le ve en las facciones del rostro. Y si nosotros, o sea, cuando nosotros consideramos cómo fue el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Dónde se muestran los sentimientos del hombre? ¿Se muestran en el codo? ¿Nosotros podemos ver lo que el hombre piensa y siente en el codo del hombre? No, ¿no es cierto? ¿En qué parte del cuerpo se visualiza más los sentimientos que el hombre tiene en su corazón? ¿En dónde? En el rostro, ¿no es cierto? Bueno, con Dios pasa exactamente lo mismo. Por eso lo que viene diciendo, los sentimientos de Dios, todo el bien de Dios, en donde alcanzan su mayor expresión, su mayor manifestación, ¿en dónde es? En su rostro. Y el bien de Dios, la completa revelación del bien de Dios al hombre malvado y pecador, ¿qué es lo que le sucede? Le produce muerte. ¿Por qué? Por la maldad que hay en el hombre. Por la maldad que hay en el hombre. Y después dice, yo declararé, o sea, la otra forma de ver la gloria de Dios es con la declaración del nombre. Y nosotros vamos a leer la declaración del nombre, damos vuelta a la página, por lo menos en mi Biblia, Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y dice el versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Y acá viene la proclamación del nombre de Jehová. Esta es la proclamación del nombre de Jehová. Esta es la gloria de Dios que mencionó recién, ¿no es cierto?
Aquí viene la proclamación del nombre. Y van a ver que el nombre, ¿qué es el nombre? El nombre es el carácter, los atributos del carácter de Dios. Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jehová, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, piadoso, clemente. Y después, que no tendrá por inocente al culpable. Ciertamente, ciertamente, sin lugar a dudas, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que visita la maldad, que visita la maldad. Ciertamente, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero es parte de eso de la misericordia de Dios, es parte de su ser clemente, misericordioso, piadoso. Y estos atributos nosotros podríamos decir, bueno, ¿cómo puedo entender mejor esto de qué significa proclamar el nombre de Jehová? ¿Y saben dónde está mejor reflejado eso? Vamos a Juan capítulo 17. Vamos a Juan capítulo 17. Fíjense, 17:4 dice, Jesús está orando al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Glorificó. Glorificó y qué más. Ha proclamado el nombre, ¿no? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Es decir, esa proclamación del nombre que Moisés escuchó es lo que Cristo hizo en acciones, en palabras. La vida de Jesús en la tierra es la proclamación del nombre de Jehová en su vida, en forma completa. Y de hecho, si nosotros nos pusiéramos a estudiar cada uno de esos atributos que fueron mencionados por Moisés, los podríamos identificar en la vida de Jesús en la tierra. Esa vida de Jesús es la gloria de Dios. Esa vida de Jesús es la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que sucede ahí mismo, a continuación? Y es el nombre de Dios. Exactamente. Exactamente. Y fíjense que un poquito más adelante, dice el versículo 33, ¿no es cierto?, del capítulo 34, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, porque Moisés descendió del monte, ¿no? Éxodo 34, perdón. Sí, Éxodo 34, versículo 33. Puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué es lo que sucedía? Resulta que Moisés entraba a hablar con Dios, su rostro resplandecía por la gloria de lo que Dios le decía. Su rostro, su corazón se llenaba de tanta alegría, de tanto gozo, que su rostro brillaba. Es decir, la gloria se manifestaba en el rostro. Las emociones de Moisés se manifestaban en su rostro. Había una luz que brillaba en su rostro, que ¿qué es lo que sucedía con el pueblo de Israel? Les daba miedo. Y resulta que para poder hablar con el pueblo de Israel, él se ponía el velo, y cuando iba a hablar con Dios, se sacaba el velo. ¿Quién es el que necesitaba el velo en realidad? Israel era el que necesitaba el velo, ¿no es cierto? Todos los hombres de Israel necesitaban ponerse un velo, pero por deferencia a su pueblo, es Moisés el que se pone el velo. Y esto es un símbolo, una imagen de Cristo. Cristo es el velo, Cristo se puso el velo, Cristo se encarnó
por deferencia a nosotros, porque si Él hubiese venido así como vino, la humanidad hubiese huido como huyeron Adán y Eva después de haber pecado. Y volvamos a 2 Corintios capítulo 3, y ahí terminamos de leer esa sección. Sí. Lo vivimos hace un par de años cuando estábamos con el tapabocas y vos no podías ver las expresiones de la persona. Entonces vos lo escuchás, pero te imaginás un poco cómo son las expresiones. Así es, así es. Con el tapabocas no era posible ver las expresiones de las personas. Así es. Era difícil leer el rostro, ¿no? Fíjense cómo sigue diciendo la experiencia del pueblo de Israel, ¿no? Hablando del pueblo de Israel, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando se mira esto, el viejo pacto, cuando se mira esta experiencia, no se lo ve a Jesús. Las personas tienen un velo delante y no pueden ver a Jesús, no pueden ver la gloria, no pueden ver a Jesús acá obrando, tratando de llevarnos a esta experiencia. Es Él que nos quiere llevar a esta experiencia de darnos gracia sobreabundante. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, hay un velo que la gente no puede ver a Cristo obrando en cada una de las historias del Antiguo Testamento. No pueden ver a Cristo tratando de salvar a la humanidad. Y esa es la experiencia del viejo pacto, esa es la experiencia que creo que todos estamos en cierta medida, ¿no es cierto? Nos cuesta ver a Cristo intentando llevarnos a la gracia superabundante en todas estas historias, en todas las historias del Antiguo Testamento, en la obra del viejo pacto. Y fíjense que dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan, ¿no? Parece como que hay un cambio de dirección. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Y acá es donde entramos en la ministración del Espíritu, ¿no es cierto? El ministerio del Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, estar acá, ¿qué es? Es esclavitud. Es esclavitud. ¿Y quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor? 2 Corintios 4:5, ¿qué dice? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. Es decir, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Espíritu. Porque Jesucristo es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, dice, nosotros todos, y esta es la administración del Espíritu. Recuerden que Pablo estaba hablando de que nosotros ya no estamos en la administración del antiguo pacto, es decir, él no buscaba condenar, sino que él buscaba dar el Espíritu. Dice, pero todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí me gustaría agregar un elemento más. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que el pacto en qué consistía? En oír y guardar, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Ahora me gustaría agregar algo más, y esto lo hace Dios en nosotros. Sí, en oír y guardar. Me gustaría ahora agregar en ver la gloria del Señor sin velo. A cara descubierta, dice, ¿no? A cara descubierta, ¿qué significa? Sin velo. ¿Y qué es lo que sucede cuando hacemos eso? ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel cortó esto, cuando cortó este proceso y quiso dejar de oír, ya no pudo ver más la gloria. No pudo ver más la gloria del Señor, no pudo ver su carácter, no pudo entenderlo. No lo podía ver, tenía que poner un velo. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar la ley. ¿Por qué no quiso escuchar la ley? Porque se revelaba su condición. Pero una vez que entramos, una vez que oímos la palabra,
una vez que entendemos de que en realidad Dios nos está queriendo salvar, que en realidad Dios nos está queriendo dar gracia sobreabundante, que está queriendo perdonar nuestros pecados, de que nos está queriendo dar su Espíritu, ahí hay una promesa para seguir avanzando, como en la experiencia de Moisés, de subir al monte y de qué, y de ver la gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es lo que leímos recién. Todo su bien, ver la proclamación del nombre y ver su justicia, de cómo Él hace justicia, de cómo Él es clemente y misericordioso. Y vean ustedes que este es un proceso también. ¿Por qué? 2 Corintios 3. 2 Corintios 3. Dice, por tanto, 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados como de gloria en gloria. Es decir, hay la revelación de una gloria y somos transformados por el descubrimiento de esa gloria. ¿La gloria qué es? Es un pedacito de lo bien que es Dios, ¿no es cierto? Descubrimos que Dios es bueno, tan bueno en este aspecto y que yo soy tan malo que voy corriendo y le digo, gracias Dios mío por esta revelación, hazme a tu imagen. Y ahí somos transformados. Y después el Señor nos revela otra gloria, otro pedacito de su carácter. Y somos maravillados por eso, reconocemos nuestra indignidad, vamos a Él corriendo, pedimos perdón y le pedimos que nos dé un poquito de esa gloria. Y así, en ese proceso de conocer más y más y más lo misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira, de que cada uno cosechará lo que sembró, todo eso, entender todo eso en cada uno de esos pedacitos, produce una transformación en el alma. Y ahora somos invitados a oír, a guardar y a ver la gloria del Señor, ver su carácter, a contemplar paso a paso y ser transformados de revelación en revelación, de que nuestro carácter sea cambiado. Dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es una ley de la naturaleza, es una ley de la creación que nosotros somos transformados a la imagen de aquello que contemplamos. La única manera en la cual nosotros podemos ser sellados a la imagen de Cristo y recibir el sello en el tiempo del fin es de que nosotros tengamos una comprensión correcta y cabal de nuestro Padre Celestial, así como fue reflejado por Cristo. Y somos invitados a contemplar la gloria del Señor, de gloria en gloria, y así ser transformados por su Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de ver la gloria y ser transformados por el Espíritu, ¿qué es lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo, creo que era el 3, el 4, el 2, 3 y 4? Dice, ¿cómo es que vino el Espíritu sobre vosotros? ¿Fue por las obras de la ley o fue por el oír con fe? Fue por el oír con fe, así que ahí volvemos al oír. El oír y el ver, el oír a Cristo y el ver a Cristo. Ver a Cristo en el Antiguo Testamento, verlo acá como Él me quiere sacar de acá, verlo no como el que me quiere hundir, sino como el que me quiere rescatar. Verlo así. Y es tan solo allí cuando Cristo va a poder completar esa obra que empezó en nosotros. Va a poder completar esa obra de hacernos a su imagen. Mi invitación, mi anhelo, el anhelo mío, y es mi anhelo que sea el anhelo de ustedes también, es de que no cortemos ese trabajo de Cristo. De que la revelación de nuestra propia condición no nos dé miedo. Dios nos está queriendo salvar. Dios nos está queriendo ayudar. Si nos muestra nuestro pecado, es porque en realidad nos está queriendo ayudar, nos está queriendo salvar. Entonces no tengamos miedo de eso, sino sepamos de que Él nos está queriendo salvar. Primer punto. Segundo punto, esto se logra con un mayor conocimiento ¿de qué? De la ley, que es un reflejo de su carácter, es decir, con un mayor conocimiento de cómo es Él. De cómo es Él. Así que mi deseo, mi oración, mi anhelo para cada uno de nosotros es que entremos en ese camino. De que caminemos en conocerle cada día más tal cual como Él es. Así que si les parece, nos ponemos de rodillas y le pedimos a Dios que nos dé eso, ¿no?
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por todas tus misericordias. Gracias Señor porque nos has regalado esta semana que ya está llegando a su fin. Gracias Señor por acompañarnos con tu Santo Espíritu, con tu presencia. Y Señor también te damos gracias por la revelación de tu palabra, la revelación de tu Hijo que nos conmueve el corazón, que nos llama a acercarnos a ti, a dejar de resistir, Señor, a abrir la puerta de nuestro corazón, a no endurecerlo más, sino a recibir toda tu palabra. Señor, te imploramos que tú nos ayudes a no endurecer nuestro corazón, sino a recibir toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque suene acusatoria, aunque nos denuncie como pecadores, Señor, confiamos que tu palabra es verdadera cuando dice que cuando ingresa la ley, cuando aumenta la ley, es para que sobreabunde la gracia, es para manifestar nuestro pecado porque tú nos quieres dar mayor gracia. Gracias, Señor, por esa promesa. Gracias por esa realidad. Te imploramos que nos ayudes a aceptar la revelación de nuestra condición y a recibir tu perdón, a recibir tu Espíritu. Señor, te imploramos que nos ayudes a ver a Cristo, a ver aquello que es el fin, el objetivo de la ley, el objetivo de aquello que fue abolido y aquello que no fue abolido. Señor, ayúdanos a ver la gloria de Cristo. Ayúdanos a ver esa gloria y a ser transformados por ella hasta que podamos ser hechos a la imagen perfecta de tu Hijo. Gracias, Señor, te damos por todo esto. Te imploramos que nos des de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.